Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a esta actividad cultural del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy con un par de invitados muy especiales a quienes les agradezco su participación y su vinculación con esta actividad. Ya saben lo que dicen: el médico que solamente sabe de medicina ni de medicina sabe. De manera que creo que esto es una buena oportunidad para aprender, para disfrutar, para darnos un buen chapuzón en el mundo del rock y en el mundo de la música, qué es lo que humaniza, qué es lo que nos hace diferentes y qué es lo que nos permite conocer al ser humano en su alta dimensión para poder ser los médicos que la gente necesita. Muchas gracias, bienvenidos a nuestros invitados. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrés Cardona Marín. Soy licenciado en música de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y desde hace algunos años me vengo desempeñando como guía de los procesos culturales acá en la Facultad de Medicina, principalmente del grupo de rock, grupo de pop y la prebanda sinfónica. El día de hoy sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, que es una propuesta para compartir experiencias de vida a partir del género del rock, y que el día de hoy queremos compartir con ustedes una pequeña conversación que hemos titulado Recorrido del Rock en Colombia, Génesis, Crecimiento y Consolidación. En este encuentro tenemos como invitado a Esteban Cano, quien es estudiante de último semestre de Sociología de la Universidad de Antioquia y que en la actualidad es integrante del grupo de rock de la facultad y también de algunas agrupaciones en el área metropolitana. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la facultad y a Bienestar Universitario por extender la invitación y por abrir este espacio para ustedes los residentes, y espero que disfruten de la conversación que vamos a tener. Esteban, para dar inicio a la conversación, cuéntanos cómo llega el rock a Colombia. Bueno, el rock es un género que cuando surgió a partir de sus raíces negras, del jazz, del blues, y se fue mezclando con otros géneros musicales de los Estados Unidos, como el folk y entre otros, rápidamente se volvió un género global. Y esto hizo que se expandiera y llegara a muchas regiones diferentes, y Colombia no fue exenta de ese proceso, no a la velocidad a la que llegó en otros países, en otras regiones, pero este proceso se fue dando a cabo a través de la radio principalmente. Cuando llegó el rock a Colombia alrededor de del final de los años 50, fue porque uno de los presentadores de los programas más representativos de Caracol Radio de este momento, que era Nueva Era, empezó a traer y a importar discos de los músicos de rock de Estados Unidos que él en sus viajes iba conociendo. Cuando importaba sus discos, estoy hablando de un abogado colombo-escocés llamado Jimmy Raceback, empezó a colocar en ese programa varios de los discos que él traía. Traía a Elvis Presley, traía a Billie Holiday, a Chuck Berry, y a transmitirlos en esos programas que estaba abriendo el espacio para nuevos ritmos y para nuevas músicas del mundo. Entonces el rock comienza a través de Jimmy Raceback a importarse en Colombia y comienza a abrirse su espacio. Luego tiene otras etapas en las que otras emisoras empiezan a generar otros espacios para esta música nueva. Y también es muy importante el hecho de que Juan Carlos Pinzón,
Carlos Pinzón, un presentador de radio también, empezó a traer películas en las cuales tenía un contenido de rock muy notorio. Ejemplo de estas películas son La semilla de la maldad, otra es Rebelde sin causa, Salvaje. Estas son películas de esta época que tenían una banda sonora rockera, y esto se empieza a difundir en Colombia y empieza a llegar a las poblaciones diferentes. Programas de radio enfocados para adultos, pero empieza a llegar a la juventud también, que lo escuchaban con sus padres, lo escuchaban con sus familiares. Mencionaba la juventud, este punto. Tengo entendido que cuando empiezan estos programas de radio, donde transmiten el rock, empezaron con unos horarios muy extremos, tipo 11, 11:30 de la noche, y los padres como tal no lo entendían, pero fueron interactuando con los jóvenes. Los jóvenes empezaron a escuchar esto. Deja claro que cuando uno habla de rock, habla de juventud. ¿Cuál es la importancia de esto? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, y primero quisiera hacer como un paréntesis para hablar un poquito de qué es la juventud y cómo se entiende y cómo se conceptualiza el hecho de ser joven, porque es un concepto que realmente es nuevo. No sé, a día de hoy lo hemos incorporado más en nuestro discurso y lo hemos incorporado más en nuestra vida cotidiana, pero en este momento el hecho de ser joven todavía era algo novedoso, y el hecho de identificar a ese joven e identificar qué era lo que lo hacía joven era muy importante. Entonces, el concepto de juventud viene de Rousseau, desde la época de la Revolución Francesa, donde Rousseau plantea: el joven no es ni un niño ni un adulto, pero está pasando en una etapa de transición donde es muy importante que se tenga el espacio para acercarse al mundo, para conocerlo, para preguntarse por el mundo, para criticarlo y para identificar qué es lo que quiere con respecto a ese mundo. Entonces, en ese proceso de conceptualización del joven y qué es lo que representa el joven, hubo varios momentos en los cuales componentes artísticos como la poesía, la literatura, la pintura, se iban identificando con ciertos elementos de juventud, pero no es hasta el rock, hasta que se llega con una relación directa con la juventud. ¿Por qué? Porque el rock comienza a ser ese género musical que primero crea unos símbolos que va a identificar a toda una generación, y segundo, tiene un poco de la esencia que planteaba Rousseau al momento de conceptualizar la juventud, y es la crítica, el espacio para preguntarse, el espacio para aprender, y el rock cogió todos esos elementos y los agrupó tanto en la interpretación musical y en las letras. Entonces, es por eso que el rock y el género en general se siente siempre joven. Y podemos ver en el caso de los Rolling Stones, por ejemplo, que actualmente siguen haciendo rock y parecen jóvenes de 60, de 70 años. Entonces, es porque el género musical lleva implícito esa sensación de juventud. Okay. En el marco de este encuentro, queremos compartirles varias canciones que nuestro invitado ha querido muy amablemente también compartir. La primera canción que vamos a compartir se llama La Casa del Sol Naciente, de los Speakers. Sí, bueno, esta canción yo la propuse principalmente por dos razones. Hay que tener en cuenta que cuando llega el rock en Colombia, el rock es un género que tiene y que usa equipos muy novedosos
para esta época. Entonces empiezo a utilizar guitarras eléctricas, bajos eléctricos que apenas Gibson los estaba desarrollando. La amplificación eléctrica es como la estábamos viendo a través de bulbos, es muy nueva en ese momento. Y cuando llega a Colombia, después de esta recepción a través de la radio, cuando llega a Colombia a recibir los aparatos eléctricos, empiezan la inquietud por querer tocar y por querer reproducir nuestras versiones de ese rock que ya estábamos escuchando anglosajón. Y ahí es donde entra esta canción. Esta canción viene a ser la primera canción no grabada, no la primera canción grabada, sino la primera canción grabada en Colombia de rock que llega a tener un éxito importante y un reconocimiento. Y en su momento obtuvo el reconocimiento del disco de oro por los 15.000 copias vendidas. Entonces veremos La Casa del Sol Naciente, que es un cover de una agrupación que se llama The Animals, y enseguida les comento un poquito de por qué un cover y no una grabación propia. Hay una casa en ruina en donde nace el sol y que fue el fracaso de muchos. Lo sé, también fui yo. Mi madre traficaba, vendió mi nuevo blue jean. Mi padre fue un jugador en la casa donde nace el sol. Trató y luchó por ganar. El juego lo convirtió en su esclavo y así por siempre vivió. Oh madre, di a tus hijos no hacer lo que hice yo, gastar sus vidas jugando en la casa donde nace el sol. El juego es maldito y acaba con todo lo bueno de ti. Por eso te pido
que nunca visites la casa donde nace el sol. Hay una casa en ruina en donde nace el sol y que fue el fracaso de muchos. Lo sé, también fui yo. Continuando nuestro recorrido, quería preguntarte, Esteban, como escuchamos en la canción anterior y en conversaciones particulares entre tú y yo, llegamos a la conclusión de que el rock es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Sí, la canción, para mi parecer, es de las primeras canciones que hablan de los desplazados en el país. ¿Sí? Y a partir de ahí quiero preguntarte en qué momento y por qué se empieza a asociar el rock como un elemento fundamental del activismo político. Sí, bueno, hay que dar pues, un detalle importante. Esta canción tiene una fuerte relación con la situación del desplazamiento y esa fue una de las razones por la que la escogieron el grupo Los Speakers. Esta canción fue grabada en el 66 y hay que pensar que en esta época estaban comenzando los desplazamientos masivos que han existido en Colombia desde mucho antes, pero los desplazamientos masivos que aquejaron a Colombia en mediados del siglo XX se empezaron a notar muchísimo más alrededor de los años 60. Y el rock se relaciona directamente con el activismo político desde su nacimiento y desde su esencia, porque viene de músicas negras como el blues y el jazz y de poblaciones que han sido discriminadas históricamente y que tienen un fuerte reclamo por todas estas discriminaciones que han vivido. Entonces, cuando nace de géneros que pertenecen a personas que han sufrido toda esta cuestión y todas estas cosas, se va haciendo inherente al género hablar un poco de política, hablar un poco de las situaciones críticas que están sucediendo en el contexto de cada agrupación o del país. Entonces, estos géneros se vuelven activos políticos porque son géneros es un género que promueve la crítica, promueve la pregunta y promueve la expresión de los sentimientos que estamos viendo. Y por eso es que en parte sigue siendo también joven. Como les comentaba ahorita, ese momento de la juventud de encontrarse con el mundo y darse cuenta de que no es como lo idealizamos, sino que tiene muchas contradicciones, también tiene cosas muy bonitas, pero ese momento de hacerse esas preguntas de qué es lo que está pasando con lo que me rodea, genera que el género tenga eso muy interiorizado desde sus raíces, desde su gestación, y en Colombia no es diferente. Por eso los speakers escogen esta canción que empieza a hablar del desplazamiento, como te mencionaba alguna vez, que tiene mucha relación con la canción de Ramón y Collazos, Las Acacias. Están las ventanas cerradas de la casa que siempre estuvo abierta
y lo mismo esta canción que habla de esa casa que fue un lindo proyecto, pero que a la final terminó siendo nuestro desastre, no por culpa de la casa, sino por el contexto en el que está. Entonces, el rock es muy relacionado por eso, es muy, muy conectado a la política por eso, y a pesar de que no es su único tema, podríamos ver más adelante con otras canciones que tocan otras cosas, pero que son a la inquietud de exploración del mundo, ya sea la sexualidad, ya sea con los movimientos hippies, la exploración del consumo de sustancias, bueno, entonces es eso, es básicamente por esa razón. Vemos en los 60 un avance fuerte del rock, pero cuando empiezan los 70 empieza un declive que lleva al rock casi a la extinción en Colombia. ¿Hubo algún hecho que generó esta situación? De hecho, hubo varios hechos que generaron este problema, y uno de ellos fue que cuando el género cogió fuerza aquí en los años 60, y se hicieron las primeras grabaciones de los speakers, los Laros Boys, los Flippers, los Jets aquí en Medellín, fue tomando fuerza. Empezaron los jóvenes, y bueno, no solamente los jóvenes, empezaron muchos individuos a ir a los espacios donde compartían el rock y donde compartían este género tan novedoso, y empezaron a luchar con la godarria colombiana que, bueno, que siempre nos ha tenido un poquito coartados, por no decir otras cosas. Entonces empieza esa lucha por el temor a lo nuevo, por el temor a la novedad y por el deseo de explorar estos nuevos géneros. Y la élite conservadora colombiana se encargó de dar un poquito de descrédito a estas cosas nuevas a finales de los años 60. Y para el mal del rock y por desgracia del rock, ocurre dos hechos particulares que marcaron mucho la historia del rock en Colombia y que conllevó a que en los 70 no tenga la misma importancia y no tenga el mismo valor que pudo haber tenido si el proceso hubiese continuado sin tantos obstáculos. Y fue el primero que es un precedente histórico para Colombia y también para Latinoamérica, principalmente porque fue gratuito. Y es que el momento de la presentación del producto Milo que todos conocemos de Nestlé, los comerciales se enfocaron a utilizarlo, algo que sea llamativo para los jóvenes, y el género musical escogido, pues obviamente fue el rock. Se propuso un montón de conciertos a nivel nacional, aquí en Medellín, se propusieron conciertos en Bogotá, en Manizales. Esta gira se llamó la gira Agogó, Milo Agogó. Porque Agogó, eso pues ya tiene ya es el remoquete que se le fue dando a la generación del rock, porque el go es de ir hacia adelante, entonces esa juventud pujante, entonces se le fueron dando el remoquete de go-go. En esta gira ocurrieron varios acontecimientos lamentables para la presentación del rock en Colombia, porque ciertas, ya sean poderes eclesiásticos y poderes políticos, empezaron a evitar que no se hicieran estos conciertos, y los jóvenes, queriendo tener estos conciertos, queriendo ver a sus artistas y queriendo escucharlos, lastimosamente pues ellos llevando por la acción de la masa, por la masa inconsciente de Ortega y Gasset, y ocurrieron desastres, entre comillas. Entonces eso hizo que se empezara a desacreditar mucho el rock para la próxima década, en los 70.
Y también hubo un evento importante, que es que hay que tener en cuenta que Colombia no es un país que sea rockero. En ese momento no era un país rockero, era un país al que estaba llegando el rock y estaba tratando de asimilarlo, pero Colombia era un país con otros géneros muy interiorizados, ya sean los boleros, ya sean las salsas, los vallenatos, y luchar contra una industria tan establecida fue muy complejo para los productores de rock. Y me parece curioso mencionarlo también, y es que los 14 cañonazos fueron un boom industrial muy importante, y eso hizo que la concentración de los músicos y del público en general se enfocara en los 14 cañonazos, con Rodolfo Icardi, con el Loco Quintero y con toda esta camada de artistas muy buenos, pero que no estaban relacionados con el género, y eso hizo que los 70 sea muy complicado para la expansión del rock, a pesar de que sí hubo exponentes muy interesantes que podríamos escuchar. Okay. Esteban, te propongo que vayamos con la siguiente canción. Del año 1974, del grupo Génesis, vamos a escuchar Simón. Sí, bueno, de esta canción quisiera dar un pequeño abrebocas. Esta canción nace de un estudio antropológico muy interesante que hicieron los integrantes del grupo, que de hecho varios de ellos eran antropólogos, y empezaron a recorrer el país por diferentes regiones y a ir conociendo la gente, cómo representarlas a través de la música y esos personajes autóctonos que encontramos en nuestros pueblos, en nuestras montañas. Y Don Simón nace de ese estudio y de ese recorrido que hicieron. Don Simón, tallador, hombre pródigo y de color. Don Simón, tallador, Don Simón, tallador. Don Simón es el tallador, del curuno es el corazón. Don Simón, tallador, Don Simón, tallador. Don Simón, el tallador, del curuno es el constructor. Don Simón, tallador, Don Simón, tallador. Don Simón, siempre que trabajas, corre por tu frente el sudor. Don Simón, siempre que trabajas, corre por tu sangre el calor. Don Simón. Don Simón, tallador, hombre pródigo y de color. Don Simón, tallador, Don Simón, tallador. Don Simón es el tallador, y su silencio es su mejor canción. Don Simón, tallador, 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 Don Simón. Continuando con nuestro recorrido, ¿quieres hacer algún otro comentario? Sí, bueno, esta canción es muy particular. Tal vez se pueden no
está directamente dentro de todos los paradigmas de lo que es el rock. Encontramos guitarras eléctricas, la percusión es una percusión latina, una percusión andina, y eso es muy particular porque esto hace parte de los esfuerzos que hizo las agrupaciones de los 70 para poder llegar a nuevos públicos y para poder hacer conocer sus canciones. Y es que motivados por la experiencia de Carlos Santana en el Woodstock del 69, Carlos Santana hizo una presentación magnífica de combinación de rock con géneros latinos. Motivados por esa experiencia, se decidió implícitamente que se empezaron a combinar el rock más anglosajón con los géneros latinos y empiezan a hacer estas nuevas versiones del rock colombiano, que todas las agrupaciones de esta época podríamos rastrearlas, encontrar un poquito de esa influencia de los ritmos latinos, ya sea Columna de Fuego, Génesis de Colombia, que es este grupo, La Banda Nueva, que tiene versiones muy bonitas de rock y cumbia, y también Compañía Limitada. Todos estos grupos de los 70 tienen un poco de esa combinación y de esa mezcla de rock con géneros latinos. Esteban, hablábamos de que en los 60 y los 70 los jóvenes empezaron a generar una cultura contraria a la cultura que tenemos, que en algunos textos la nombran como contracultura. ¿Por qué es importante hablar de contracultura cuando se habla de rock? Claro, no, el rock, así como género musical juvenil, es también un género musical contracultural. Y es por lo que hemos venido esbozando. Es un género que se preocupa mucho por preguntarse, por indagarse, por criticar lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Y cuando toma mucha fuerza el rock psicodélico de los 60, los hippies lo apropian como el género musical de su movimiento, inmediatamente se fue relacionando con las ideas y con el activismo de la cultura hippie de los 60, que fue estar en contra de esa cultura estadounidense de la guerra, del expansionismo a través de la fuerza armada, y ese hecho de que los hippies se pusieran en contra de esa situación cultural en Estados Unidos, que es mantener guerra, y hizo que el rock se volviera contracultural inmediatamente, porque estaba generando la posibilidad de esta crítica, de estas preguntas, de manifestar esos sentimientos con los que nosotros no estábamos satisfechos en la cultura que nos rodea. Entonces, en Estados Unidos se manifestó contra esas relaciones de poder bélico que tiene Estados Unidos, pero en Argentina se manifestó de otra manera, se manifestó en contra de las dictaduras. Entonces, si rastreamos el rock argentino de esas épocas, habla mucho de la represión de las dictaduras, lo mismo que el rock chileno, ya sea en Argentina con la dictadura de Videla y en Chile con la de Pinochet. Entonces, tiene mucho de esa esencia, y en Colombia se fue manifestando de una manera muy particular, porque en Colombia teníamos también guerra, pero teníamos una guerra interna más silenciosa contra los dogmas, contra ese miedo a la libre expresión, contra esa imposibilidad de decir yo quiero esto, yo voy a hacer esto. Entonces en Colombia empieza a manifestarse por ahí
pero también a manifestarse como en contra de que estamos cansados de 150 años de guerra en este momento, que Colombia ha mantenido guerra constante, y el rock se empezó a manifestar así. Y por eso es que es tan contracultural. La cuestión es que es muy gracioso porque ese hecho de contracultura se vuelve la cultura del rock. Entonces, el hecho de que estamos manifestando nuestras inquietudes y nuestras insatisfacciones en contra de lo que tenemos conocido es nuestra cultura y es todo lo que nos va a identificar, porque es así como vamos a ganarnos nuestro espacio, como vamos a ganarnos nuestra identidad rockera. Vale. Estábamos hablando anteriormente de que en los 60 el rock tuvo su llegada a Colombia, un auge, en los 70 un decaimiento, casi la extinción. En los 80 el rock tuvo un renacer. ¿Hubo alguna situación en particular que ayudó a esto? Sí, claro. De hecho, hubo dos situaciones particulares. La primera es que se comienza a notar los productores musicales y la industria musical de Colombia comienza a notar de que este género, a pesar de que en los 70 estuvo casi extinto, bueno, no estuvo extinto, sino que no tuvo la expansión que se podía haber tenido. Y de hecho, la situación de que se haya mantenido tanto y que haya crecido el público general del rock hizo que la industria colombiana se preguntara: este género está generando ingresos, está generando público, está generando, a pesar de que no sea bien recibido por ciertas élites en Colombia, estaba generando mucha plata, y la industria musical lo mueve la plata. Entonces comienzan varias disqueras, Discos Fuentes, sacó, no recuerdo ahora el nombre, pero sacó una filial a Discos Fuentes que se dedicó a hacer rock, y las disqueras colombianas empezaron a abrir las puertas a estas agrupaciones que se habían mantenido muy en el underground, pero que se habían logrado mantener porque el rock había llegado a Colombia para quedarse, ¿cierto? Entonces, cuando se abren las puertas a estas agrupaciones para grabar las producciones nuevas, para grabar lo propio, empieza a ser resurgimiento en Colombia de muchas posibilidades, y empieza a dar a generar el espacio para que el rock local se haga más grande. Y la segunda cosa es que a través de la radio comienza un programa de la Radio Nacional, que ahora se convirtió en Radiónica. Este programa empezó a crear la inquietud de por qué escuchamos el rock anglosajón, el rock de Inglaterra. Entonces estábamos recibiendo a Queen, estábamos recibiendo a Black Sabbath, estábamos recibiendo a Aerosmith, estábamos recibiendo todos estos grupos. Los escuchábamos, tenían fuerza, tenían público, pero no conocíamos los propios. Entonces, la Radio Nacional en su momento, con esta inquietud, empezó a promover un programa que se llamó, en el 86, se llamó El Rock en tu Idioma. Se llamó El Rock en tu Idioma. Entonces, empezó a crear el espacio para que estas agrupaciones que ya estaban volviendo a grabar con las disqueras colombianas empezaran a tener difusión a través de este programa, a través de esta plataforma que es la radio, y así es como empieza el rock en los 80 a tener este surgimiento. Y también hay que tener en cuenta que es que en los 80 ocurre algo que ha marcado la historia de Colombia en general, y es la lucha y el problema por el conflicto de las drogas y el conflicto
el conflicto que ha tenido los cárteles en Colombia. Entonces, la juventud de ese momento ya se estaba cansando de ese conflicto y el rock se convirtió en esa herramienta para liberarse y para botar las tensiones que generaba la guerra, que generaba el conflicto armado interno. Y es ahí donde donde coge más importancia el género en los 80. Esteban, te invito a que compartamos la siguiente canción que tenemos preparada para el día de hoy. El grupo Sociedad Anónima les queremos compartir la canción llamada Causa Nacional. Sí, bueno, esta canción es muy interesante. Coge temas con una sátira y con una ironía, pero que son temas muy sensibles para Colombia de ese momento. Lo que les mencionaba de la guerra contra las drogas, entonces en el formato que tenía Jaime Garzón en ese momento, empiezan a hacer esa sátira contra ese problemática de las drogas. Profunda conmoción causó en el país la nueva suspensión de libertad condicional. A toda quien hallaren con algo por ahí será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional, y es una causa nacional. Tremenda confusión causó en el país una nueva veda a quien lave la moneda. Comentan que el que lava y negocia en cadena tendrá como castigo una larga condena. Al fin y al cabo será su problema una pesada cadena. Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver, cuida tu identidad. Toma precaución, amigo antisocial, no te dejes ver, cuida tu identidad. Tremenda confusión causó en el país aquella detención del viejo criminal. Hizo caso omiso a este nuevo aviso y cayó en manos de la ley judicial. Yo te dije, amigo, cuida tu identidad, no seas tan obtuso, es una causa nacional. 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 Una causa nacional. Es una causa nacional. Esteban, estábamos hablando de que la generación del 70, en medio del declive que tuvo el rock en su momento, libró unas luchas para sostenerlo y no dejarlo extinguir. ¿Qué efecto tuvo esta lucha en el rock de los 80? Bueno, primero es que uno de los principales efectos es que empezó a marcar el estilo del rock colombiano. Entonces, un rock que está influido por otros géneros, que está permeado por nuestras raíces, permeado por un poquito de cumbia, un poquito de aquello, un poquito de bambucos, un poquito de vallenato, y eso permitió a las agrupaciones de los 80 ir deslumbrando el estilo que puede llegar más fácil a toda la población
juvenil. Y segundo, que no se haya dejado que esta generación de los 70 haya logrado resistir a esos estereotipos que les querían marcar, a esas restricciones que les querían imponer de parte de la élite colombiana, permitió que en los 80 los jóvenes empezaron a ver este género como la posibilidad de poder expresarse y permitió que el género tome fuerza como iniciativa popular. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir un montón de agrupaciones dadas por la experiencia de la generación del 70. Entonces empiezan a surgir agrupaciones como Parabellum, que se acercó más al metal. Entonces empiezan a surgir las experiencias metaleras, que Parabellum es como, de aquí de Medellín, es como una de las primeras bandas de metal, así que podríamos mencionar en Colombia. Pero entonces empezaron a formarse en agrupaciones como Kraken, a tomar fuerza. Kraken, que venía un proceso más tímido desde los 70, pero entonces con estas luchas que se soportaron en estos años, se logró sobresalir en los 80. Y esa es la importancia. Entonces aparece Sociedad Anónima, aparece IRA, empiezan a surgir los grupos del punk, que el punk colombiano es muy particular, porque si el punk en la expresión punk anglosajona es un poquito de desastre musical, la expresión punk de Medellín y de Bogotá sí que es más punk todavía, porque la idea esta de hacer el punk con los recursos que tengamos y con lo que sea, y con madre, salimos adelante con nuestro proyecto, no importa que tengamos una batería desfondada, como la podemos ver en la película Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria. Entonces, estas luchas son las que se vuelven representativas, las que se vuelven importantes para que el rock resurja con fuerza. Esteban, ya desde aspectos sociológicos, ¿qué tanto ha cambiado el medio rockero en Colombia desde los 80 hasta la actualidad? Listo, bueno, pasamos de un extremo a otro. Es particular porque el rock en los 80s y los 90s estaba en el extremo de ser la música de consumo, la música del consumo industrial. Entonces teníamos un montón de disqueras, un montón de productoras sacando rock. Entonces en los 80 tenemos un montón de agrupaciones, pues yo menciono por ahí algunas, pero hay muchas otras, y pasa que el rock en Colombia en los 80s y los 90s está generando mucho dinero, y se vuelve un género popular, un género que no tanto musicalmente, pero sí industrialmente se asemeja más al pop. A pesar de que sonaban a rock, al momento de relacionarse con la industria, termina siendo más pop. Y eso da dos posibilidades. No es que sea malo, porque empieza a generar mucha audiencia de rock y empieza a generar el deseo de escuchar rock en diferentes ciudades del país. Y este fenómeno de que el rock se vuelva tan masivo en Colombia genera algo muy particular que se volvió súper icónico para Colombia, para Latinoamérica e incluso en el mundo. Y es que esta iniciativa del rock tan masivo comienza a hacerse la pregunta y a llevarse la necesidad de que el rock sea un derecho.
para todos los jóvenes, para que llegue a todas las poblaciones. Y ahí es cuando entran los festivales abiertos, los festivales gratuitos, y por este motivo es que se abre la posibilidad de un festival tan grande como Rock al Parque. Rock al Parque es el festival gratuito de rock más grande de Latinoamérica y se ha mantenido desde 1995 a la actualidad. Y eso solamente lo hace un género fuerte dentro de un país. Ni siquiera otros géneros, que sí lo tienen, digamos el vallenato, pero es porque el vallenato es un arraigo cultural muchísimo más fuerte, pero el rock estamos hablando de un género que llegó a Colombia y fue apropiado de una manera tal que logró ganarse este espacio. Entonces, pasamos de ese momento del rock industrial, del rock que tiene muchísimo poder en la industria de la producción colombiana, pasamos a tener un rock que es gratuito, a tener un rock que es abierto al público, que invita a que participen del rock, que invita a que sean integrantes activos de la comunidad rockera. Y esto hace dos polos. De ese rock que lleva mucha plata, pero de ese rock que es un derecho y que lo solicitan los jóvenes como posibilidad para poder expresarse, para poder tener espacios diferentes de esparcimiento, y eso lo hace muy particular en este sentido, y hace que el género crezca de maneras muy diferentes después de los 90. Ya para finalizar nuestra actividad y agradecerles enormemente la posibilidad de presentar esta pequeña conversación, queremos compartirles una última canción. La canción se llama Me Mamé, del grupo Consulado Popular. Bueno, esta canción a mí en particular me fascina, es una canción que me encanta, y es por varias de las cosas que he mencionado en la charla. Primera es que me parece que combina espectacularmente dos cosas que son muy diferentes, el vallenato y el rock. Y esta canción lo hace de una manera muy particular y lo hace también buscando la posibilidad de enlazarse con otros géneros y con otros públicos. Entonces, lo que veníamos desde los 70 viendo de la necesidad de llegar a otros públicos, lo volvemos a ver en la generación del 2000, porque, bueno, empiezan a entrar otros géneros y las bandas y las agrupaciones empiezan, bueno, retomemos esto para que el rock en Colombia siga vivo, y a través de Me Mamé la escogí también pensando en los residentes que muchas veces llegan a pensar, bueno, estoy cansado de esto, pero tengo que continuar, y es más o menos el mensaje que deja la canción. Muchas gracias. Con todo gusto, Andrés, y muchas gracias a todos. Hola.
Ah, ya están. Hola, muchas gracias. Ah, Muchas gracias, muy buena presentación. Yo tengo una inquietud acerca de, en los inicios del rock nacional, mm, yo tengo la idea, se me ocurre que pudiera existir una cierta similitud de lo que fue el rock en Colombia en los 60 y los principios de los 70 y el mundo en el contexto de lo que pareciera ser como un enfrentamiento en cierta forma, o mejor, una presentación del rock a partir de una esencia puramente musical, como la comentó muy bien el compañero, nacida del blues y de las músicas negras del sur, que después creo que se realimentó mucho con la experiencia de los rockeros británicos. Digamos, una esencia que es puramente musical versus una esencia que pareciera ser más del interés puramente comercial. Entonces, yo recuerdo que cuando los Beatles daban mucho bolo en el cuento musical, los gringos se inventaron una cosa que su nombre apenas estaba muy bien puesto, que eran los Monkees. Incluso tuvieron un programa en televisión. Entonces me pregunto si en Colombia no ocurría algo similar, porque yo vi que usted comentó la historia de Génesis, que sin duda fue un proyecto musical de mucho valor en todo sentido, en sus letras, en su proyecto social, pero muy simultáneos con ellos, y yo creería que incluso cronológicamente de más tiempo fueron los Flipper, pero uno veía una diferencia sustancial entre los Flipper y Génesis porque eran cuentos completamente diferentes. Si bien a mí me parecía que los Flipper eran hasta más pegajosos y más, parecían como los Monkees colombianos, guarda las proporciones. Entonces no sé, ¿qué piensa usted como ese contraste entre lo musical y lo comercial y particularmente con la historia de Génesis y los Flipper en Colombia, que yo creo que fueron como proyectos más o menos simultáneos? Gracias. bueno, hay que tener en cuenta que la asimilación de estos géneros musicales no es inmediata. Entonces, cuando hablamos de que tiene una relación con el rock anglosajón, y por eso es que escogí un cover en la primera canción, es porque los procesos de producción y de empezar a entender el género y de empezar a entender lo que nos rodea lleva su tiempo, y cuando llega el rock en Colombia empieza a sonar aquí es a través de los covers, es a través de la reinterpretación del rock que estábamos conociendo y cómo empezamos a asimilar ese rock con los problemas y con el contexto que tenemos particulares en Colombia. Entonces, las primeras grabaciones son covers, pero el resto de grabaciones, por ejemplo, que mencionas a los Flippers, son reinterpretaciones de lo que ellos estaban conociendo, de Chuck Berry, de Elvis, de los Beatles, y son maneras de ir acoplando esa experiencia anglosajona con lo que estamos viendo y lo que estaban viviendo los rockeros del momento. Ya cuando pasamos a Génesis, ya hay una experiencia muchísimo más grande, ya hay una experiencia más amplia de lo que se aprendió de las agrupaciones de los 60, y entonces empieza Génesis a formar un estilo más propio, empieza Génesis a plantearse preguntas más locales y dejar un poquito de lado estas preguntas generales que son también muy importantes, y a empezar a trasladar el género a preguntas de qué es lo que pasa con los individuos en nuestras regiones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es por eso que tal vez los Flippers son más pegajosos porque tienen un estilo un poco similar, un poco más conocido al del rock anglosajón, y el de Génesis es un estilo más de la exploración y de tratar de formar esa forma del rock colombiano. Muchas gracias nuevamente, les deseamos una feliz tarde y muchos éxitos.